hay más experiencia, ¿no? Luego, la idea es que con eso, al cortar ese presupuesto así, se obtiene un fondo de 300,000 millones de pesos, ¿no? Y luego, al quitarle los privilegios a toda la alta burocracia, por ejemplo, el doctor Carsten, ¿no?, que recibe un apoyo de $8,000 al día para hacer pilates, ¿no? Pues eso se le quita, ¿no? O que los hijos de Esther Gordillo usan pupilentes de cristal de Bohemia, ¿no?, que cuestan $10,000 la pieza, se acaba. Al recortar todo eso, se juntan otros 300,000 millones de pesos, ¿no? El presupuesto tiene 3,5 billones, pues se rescata, ¿no? Para este proyecto se rescatan 600,000 pesos al año, ¿no? Entonces de ahí es donde va a salir la cosa de hacer los ferrocarriles, de crear los empleos, porque además se quita el YETU, ¿no? Yo no sé si ustedes han tenido que pasar un recibo de honorarios para cobrar una chambita, ¿no?, que te pagan 15,000 pesos, ¿no?, así, o 10,000 pesos, ¿no? Pero si no pagas el YETU, entonces debes 8,000 pesos de multa, ¿no? Y si no pagas la multa, entonces debes 24,000 pesos de multa, ¿no?, por una chambita. O sea, estamos como en una tienda de raya, ¿no? Bueno, Andrés Manuel dice, se acaba el YETU, ¿no? Se acaba el gasolinazo. Se va a ir acabando paulatinamente la importación de gasolina, porque cada año, no, cada día, importamos, bueno, no importa Calderón, ¿no?, 500 millones de barriles de gasolina al día, ¿no? Imagínense que por cada barril se lleve un centavo de dólar, ¿no? Así, bajita la mano al día, es una millonada, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a hacer las 5 refinerías que están planteadas, que ya de hecho están construidas a medias, unas nada más hay que renovarlas, otras hay que terminarlas, otras hay que cambiarles algunas piezas para que entren a andar, y van a empezar a andar en 2 años, ¿no? Y entonces termina la importación de gasolina, ¿no? Cuando Calderón dijo que iba a construir no 5, sino una gasolinera, lo dijo en 2007, en 2008 anunció un concurso para ver qué estado iba a ser el que se lo iba a... En 2009 dijo que se lo ganó Hidalgo, en 2010 puso la primera piedra, en 2011 dijo que la barda perimetral iba a medir tantos metros, y en 2012 ya no dijo nada porque era una tomada de pelo, ¿no?, todo en el gobierno de Calderón. Aquí la idea es que desde el primer momento a trabajar en la refinería, parar el gasolinazo, y en fin, muchas otras cosas que están en este proyecto, ¿no? Hay un gran proyecto, hay un gran equipo, hay un movimiento social, y están las condiciones dadas, ¿no? Entonces, pues vienen los días más difíciles, porque ahora sí le van a tirar con todo, ¿no? Así, fueron capaces de transformar el discurso de la Plaza de las Tres Culturas en un llamado a tomar las armas, ¿no? Por favor, ¿no? O sea, ya es el colmo, ¿no? Yo creo que todos los que estuvimos ahí tendríamos que demandar al IFE, ¿no? Que eso es una manipulación de nuestra vida privada, ¿no? En fin, pero digamos, este es en resumidas cuentas el proyecto, este es en resumidas cuentas el dirigente del movimiento, ¿no? Y esto, de alguna manera, es también el libro, ¿no?, que, como digo, pues es un libro que es para convencer, ¿no? Para convencer a los que todavía están indecisos, o para los que dicen que no votar es lo mejor, ¿no? Hay gente que yo no entiendo, pero no votar es darle un cheque en blanco a nuestros verdugos, ¿no? O sea, si ustedes van en el metro y ven la cantidad de denuncias de jóvenes y de niñas desaparecidas en el diario, ¿no?, pues yo me siento así como en la Alemania nazi, ¿no? De plano, así, ¿dónde está la gente? ¿Dónde está? ¿Qué es esto, no? Así que bueno, pues ese es, en resumir las cuentas, ese es el... Muy bien. Hacemos una... Guillermo y Gustavo, para empezar, sí. Y luego compañeros. Oye, hay un planteamiento de cómo piensa sacudirse a
la gente oscura que están en el partido, en el PRD, como la secretaria general, su marido. Bueno, pues ahí sí hay un Porque yo me supongo que esa gente va a querer, claro, montarse al rato en una Secretaría de Estado, ¿no? Mínimo. Entonces, ¿cómo sacudirse a toda esa gente sin que después le vayan a hacer la vida de cuadritos en el Congreso con su gente que está detrás de ellos? ¿Cómo enfrentar esa situación? Y otra cosa, otra que mencionabas a Javier Jiménez Espriu, creo que hay gente a la que hay que revisarle más sus antecedentes. Ese cuate, como dices, fue director de la Facultad de Ingeniería en los 70s. Yo era alumno de la Facultad de Ingeniería en ese entonces. Y el cuate fue de lo más represivo que nos encontramos como estudiantes. Hicimos 2 paros en los que el cuate, después de que logramos negociar con la dirección del cuate, nunca se reunió con nosotros, siempre mandó al segundo y tercer funcionario a que negociaran con nosotros. Y logramos lo mínimo. El cuate decía que había muchas situaciones en la facultad que estaban mal, pero que habían intereses externos que no permitían que las cosas fueran de otra manera. Entonces, el cuate, lo peor de todo es que junto con el sindicato de la UNAM, las patrullitas que andan ahí en la universidad se encargaban de intentar tirarnos el paro por las noches. Entonces, creo que fue en los 70. Sí, fue en los 70. Del 74 al 78 me parece. Entonces creo que es muy importante que el cuate se meta más en los antecedentes de la gente que se está ahorita montando en el gabinete propuesto, porque pues muchos de mi generación van a recordar a Jiménez Espriu, ¿no? Van a decir, ese cuate que de repente se volvió gente de izquierda, de repente se volvió progresista y buena onda. Entonces creo que es muy importante eso, ¿no? Yo no objeto en todo caso la gran alternativa que puede ser que gane Andrés Manuel, ¿no? Pero creo que esas 2 situaciones en particular están ahí latentes y que pienso que son cosas que se tienen que aclarar a lo mejor ahorita, porque dices, bueno, y los indecisos ¿por qué estarán argumentando? Me pregunto yo. Los que saben de esto, de Jiménez Espriu, los que saben de esto de la gente del partido, en fin, creo que hay cosas que sí han faltado que se esclarezcan, y no sé, por ejemplo, si esta comunicación que han tenido contigo ha tenido que ver también, ha llevado comentarios a los debates, por ejemplo. ¿Qué va a pasar en el segundo debate? ¿Se va a continuar con la intención de seguir atacando a Peña Nieto? Porque pues, todos estábamos esperando que yo esperaba que en el primer debate fuera más propositivo, ¿no? Y se empezó la bronca contra Peña Nieto, que ni siquiera tenía para qué entrarle él, ya se estaban madreando entre Josefina y Peña Nieto. En mi opinión era dejarlos que se madrearan, y creo que quedaban muy mal frente al público cuando el cuate terminó entrándole en la misma dinámica. Entonces, Gustavo. Sí, yo antes que nada quisiera decirte que pues, yo soy partidario, ¿no?, de López Obrador. Sin embargo, sí creo que hace falta una reflexión autocrítica al respecto, porque efectivamente los indecisos y el argumento de los indecisos transita precisamente por todas estas preguntas que no se cuestionan, que no se hacen, y que tampoco Andrés Manuel las responde. Sería magnífico que lo respondiera en los medios y no a través de tu libro, su parte oscura que le llamas tú. Pero hay otras partes que también sería interesante que las aclarara, porque a los que les hacemos, digamos que promoción al voto con este sector indeciso,
pues nos quitan los argumentos para poder, digamos que construir una explicación del por qué sí, del por qué no. Y ese es uno de los motivos. Quizá no hay que decir, es que yo no entiendo por qué la gente no vota, ¿no? Más bien habría que preguntarles efectivamente por qué no votan, y no votan, además de todo, razonadamente, ¿no? Y esa posición de no votar, para mí es una de las posiciones más políticas que hay, y es una posición política válida, que además descalifica no solamente a todos los candidatos, sino que además al sistema en general, ¿no? O sea, yo no voto porque no estoy a favor de ninguno, ni de su sistema, ni de nadie. Porque pues por esto, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues viene aquí varios cuestionamientos, empezando, como decía Memo, pues por la gente que está ahí, ¿no? Por la gente, primeramente por la gente a la que le hereda el poder en la Ciudad de México, ¿no? Que es un hombre que ha transitado por todos los partidos, que está espolvoreado de verde, de azul, de tricolor, ¿no? Y que llega y se encumbra en la jefatura de gobierno del brazo de Obrador a partir de este efecto Obrador del 2006 y de la línea de partido, ¿no? Y que hoy tiene en la Asamblea Legislativa, durmiendo el sueño de los justos, una ley que se llama Ley del Sistema de Seguridad Social del Distrito Federal, que trata de desmantelar todos los derechos ciudadanos de esta ciudad, convirtiendo los programas, los derechos a programas, y los derechohabientes en beneficiarios, ¿no? Y además poniendo a la Secretaría de Finanzas en medio y supeditándolos a la suficiencia presupuestal. Eso ahí está, de la mano de la compañera Alejandra Barrales, durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Pero no está desechado de la Asamblea. La próxima legislatura lo podrá retomar, y a como están las cosas con el compañero Mancera, y que se supone que va a ser una apabullante y aplastante victoria sobre los demás, pues la Asamblea va a tener lo que le llaman la mayoría calificada para solita poder aprobar eso y dar un chingadazo a la gente de la ciudad, ¿no? La otra pues tiene que ver con sus aliados de Marcelo, ¿no? Que vienen acompañados, ¿no? Camacho Solís, ¿no? El inútil de Mario Delgado, ¿no? Y bueno, pues por qué no decirlo, pues Manuel Bartlett Díaz, ¿no? Porque hablábamos hace rato de recordar el 88, pero no recordamos al artífice del 88, al que se le cayó el sistema, y de buenas a primeras cambió las cosas, y el ingeniero Cárdenas quedó a la saga, ¿no? Yo recuerdo la manifestación que hubo en el 88, porque fui parte de esa manifestación. Éramos más de 100,000 los que estábamos esperando a que el ingeniero Cárdenas nos dijera qué hacemos, ¿no? Ante este cinismo descarado de Bartlett, que dijo, pues se nos cayó el sistema, y que hoy está por el Movimiento Ciudadano, ¿no? Para ser parte del Senado de la República. Y en este sentido, pues ahí viene Alejandro Puente, ¿no? Hablamos de las telebancadas, y nosotros estamos construyendo nuestra propia telebancada. Un hombre que está acusado y que está perfectamente identificado como gente de los medios, ¿no? En complicidad con Televisa, ¿no? Que además de todo hizo agrios comentarios y descalificaciones sobre la compañera Carmen Aristegui, ¿no? Diciéndole y acusándola de ser asalariada de Carlos Slim. Carmen Aristegui le dijo, bueno, pues yo te ofrezco mis micrófonos para que vengas aquí a aclarar, a presentar tus pruebas. Obviamente Alejandro Puente no lo hizo. Sin embargo, es alguien que se va a colgar, ¿no? de este movimiento para llegar al Senado y ocupar un puesto de poder en representación de los poderes fácticos. Eso es una contradicción que la gente, por lo menos la gente que está politizada, pues te hace, y que uno no sabe responder, ¿no? Entonces, lo último que acaba de suceder respecto a Camacho Solís, ¿no? Respecto a Camacho Solís, ¿no? Que en un acto de supremo autoritarismo de partido, baja un joven que estaba en quinto lugar de la lista plurinominal al Senado y se pone él, ¿no? Entonces vamos, todo eso, digo, porque estamos en una escuela muy crítica socialmente y muy informada, ¿no? Hay a lo mejor hay gente que a lo mejor, como dices tú, ahí está tu gorrita y vota por el PRI, pero hay mucha gente que no. Entonces, esta crítica viene por la cuestión que hablábamos, y no es una crítica, sino es una autocrítica, ¿no? Que espero yo se entienda como algo constructivo, y no algo destructivo, de quienes promovemos el voto, y al estar cerca de las personas que están enteradas, se nos acaban los argumentos, ¿no? Correcto.
Gracias. compañero. Sí, igual una pregunta, no sé, un poco difícil, pero viendo el quiebre de los partidos de derecha y el neoliberalismo desde Sudamérica, en el 98 en Venezuela, y que sí se ha venido dando este efecto dominó, por así decirlo, me parece que es, y que además los opositores no tienen argumentos ahora con esos presidentes de izquierda, parece, porque van con todas las contradicciones que tengan, parece que van bastante bien, o al menos mejor que nosotros. ¿Qué podría pasar en México? O sea, si gana Peña Nieto, que toda la maquinaria lo logre hacer, al final del día me parece que es un sistema que ya no se puede sostener, un sistema económico, un sistema social que ya no es sostenible porque está devastando el país y es la muestra, ¿no? Entonces, ok, va, si gana Obrador, pues es una esperanza a un cambio y como la última partida. Y suena terrible decir última partida, porque entonces estamos hablando de que estamos en una situación crítica en el país, porque si no pasa lo que pasa el 1 de julio, no hay vuelta atrás, por así decirlo. Entonces, si gana López Obrador, es lo único que queda. Pero si gana Peña Nieto, quien sea, el mismo poder, ok, está en el poder, pero ¿qué va a pasar? De todas maneras, es insostenible desde abajo, creo. Y la muestra, como bien lo comenta, y se ve es lo que pasa en la Ibero, ¿no? Que la clase más acomodada también ya está harta en ese sentido. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, con el sistema, si es que se sigue manteniendo. Compañero Arturo. Sí, bueno, yo he estado participando en el comité de Morena con H, ¿no? Y bueno, una cosa que quería preguntarle a Jaime es lo siguiente: no sé por qué hay mucho la costumbre, cuando alguien presenta un libro, es muy México eso, o sea, de meternos a hablar de lo que nosotros pensamos y hacemos un lado al libro de repente, ¿no? O sea, a mí me parece que por elemental respeto a quien, ¿cómo se llama?, habla, pues hay que escuchar lo que dice también. Me parece que es una biografía lo que tú haces, intentas una biografía del principio hacia el final. Y bueno, en las biografías, cuando se van construyendo, hay puntos que son como significativos de lo que va a marcar la vida de una persona, ¿no? O sea, hay puntos, quizás el paso de López Obrador en el asunto indígena es así como, yo creo que muy fuerte para él, ¿no? Y también hay puntos como de quiebre, es decir, hay momentos en que aquel que era deja de ser para ser otra cosa. Y a mí me parece que ese es quiebra mucho el argumento ese que plantea que una persona nace priista y se va a morir priista toda su vida, ¿no? Y ese es un argumento del PAN, además. O sea, el PAN es priista y no hay ninguna posibilidad, pues estamos jodidos, porque la gran mayoría del régimen político se movió en esos términos, ¿no? En tu perspectiva, o sea, ¿cuál es el punto de quiebre de López Obrador? Es decir, ¿en qué momento López Obrador decide ¿cómo se llama?, ser un luchador por la democracia en ese país? O sea, ¿qué factores confluyen para dejar de ser priista? Y entonces, porque además dejar de ser algo que ha sido, yo pienso que es algo muy duro, ¿no? O sea, si tú te metiste a un instituto político, estuviste dentro de él, la decisión dramática de tenerlo que dejar y tener que ser otra cosa, me parece que es un punto muy importante en la vida de las personas, y que además no es nada más en López Obrador, yo creo que es en la mayoría de las personas. O sea, Frida. Muy rápido, yo entiendo que este libro lo estás haciendo, digo, lo dijiste en esta idea de argumentar, sobre todo hacia los indecisos y los del no voto. Y yo creo que si en esta escuela se hiciera un simulacro como se ha hecho en la UNAM o en los otros, sería muy interesante precisamente esa parte del no voto y del voto nulo. Hay muchos partidarios en esta escuela de este no voto y del voto nulo, y una cosa con la que uno se enfrenta con mucha gente morena, no aquí, de hecho, ¿no? O sea, no en esta escuela, pero sí en otros lugares, es que cuando uno dice, a ver, ¿por qué el voto nulo? O sea, porque uno de los argumentos es que votar significa reforzar el sistema capitalista y el régimen en el que estamos, partidista, etc. Entonces, no votar significaría ir en contra de ello. Cuando uno se acerca a la gente morena, mucho la respuesta que obtiene es que no entiendes, ¿no? Entonces, en este no entiendes, de entrada es una descalificación que pues uno ya ni siquiera le dan ganas de seguir
hablando el punto porque no hay como argumentos. Entonces sí me parece que desde la campaña hace falta el por qué no votar significa reforzar el sistema priista, significa reforzar como esto. O sea, el no votar no se ha argumentado, en realidad siempre hay más una descalificación que un argumento. Y se me olvidó la segunda parte. Pero bueno, principalmente eso, como la falta de... claro, y explicar un poco esta parte de la estrategia. ¿Por qué tenemos a un Bartlett que, por supuesto, el día que anunciaron que Bartlett iba por senador por Puebla, pues a uno se le hizo un nudo en la tripa, ¿no? De cómo es posible. Yo entiendo que puede haber alianzas estratégicas, que se acercó gente del PAN, que no deja de ser panista, pero que se acerca al proyecto. Y entiendo que son alianzas estratégicas, pero eso lo entiendo yo, ¿ves? No hay dónde o quién me explique o diga de qué se trata. O sea, sí me parece que por parte de Andrés Manuel o del movimiento hace falta esta parte de decir por qué Bartlett, por qué las alianzas con el PAN, por qué esta parte. Ok, sí, es la misma. Está Muchas gracias. Jaime. Muchos son mis seguidores de la plana de Jaime Ahumada. Hacía falta un libro como este. En este país creo que es muy importante orientar a la gente, porque aquí hace rato escuché una expresión un poco de altura intelectual, dice aquí están todos informados, y no me dio esa impresión, varias intervenciones, pero entendamos que este país es más abundante de jóvenes niños que de jóvenes informados e ilustrados. Los del 132 no deberían sentirse prepotentes porque son miles, porque son más, porque son 132, sino que tienen que llegar a los que ni siquiera saben leer ni escribir. Porque si saben leer y escribir, no escriben no solamente bien, ni siquiera mal, y tampoco leen, o leen un poco, o casi no leen. Por supuesto tampoco acceden a la computadora. Bueno, pues quiero decir con esto que este es un libro que nos puede ayudar, en primer lugar, a proceder de manera humilde frente a procesos muy complejos. Por primera vez en 50 años, el voto, la línea de voto en América Latina, y se está demostrando en este momento en el Medio Oriente, está mostrando la posibilidad de cambios importantes, favorables a los pueblos. Antes de eso, se tenía nada más la única posibilidad y desdicha humillante de votar, de que los pobres votaran por los ricos. Y ahora, la actitud y el destino humillante va a ser que vote por Peña Nieto, pues votarán por los ricos. Y los que voten por la señora Josefina, pues también votarán por los menos ricos, pero por los riquitos. Y los que voten por Cuadri, pues votarán por los ricos imbéciles. Pero votarán por los ricos. Por primera vez en México, después de la anterior candidatura de López Obrador y de Cárdenas, se tuvo la opción de votar por los no ricos, por lo que representaban a la voluntad popular. Es lo que hay que tomar en cuenta. No hay que andar buscando qué pie y qué cola hay que pisarle lo que andan alrededor de López Obrador. Porque si procedemos así, en todo el mundo hay cola que le pisen a la gente. Y hay colas que tienen kilómetros de distancia. Pero si en algún lugar en la vida de un individuo vale equivocarse y corregir, es en la política. La política es un arte que se combina a veces de manera sospechosa con la ciencia y parece como que llega a ser científica. Pero es un arte. Y hay malos artistas, como Reagan, por ejemplo, que llegó a ser presidente de los Estados Unidos, malos artistas que llegan a ser políticos prominentes. Pero bueno, Reagan era de aquellos como lo que decía Johnson de Ford, que no podía platicar y caminar al mismo tiempo y mascar chicle, porque no le daba el cerebro, ¿no? Bueno, pero ese arte
es justamente un gran ámbito, un gran campo en donde equivocarse es la naturaleza cotidiana. Entonces no sigamos esa línea porque no llegaremos a ningún lado. Hugo Chávez llegó al primer gobierno con un golpe de Estado, un golpe militar. Y todo el mundo, cuando llegó por las elecciones en el segundo gobierno, lo acusaron de antidemócrata y violento y maldito. Y si ustedes vieran alguna gente que rodean a Hugo Chávez, yo he visto por ahí una que otra biografía. ¡Ay, qué lindo! Pues Camacho Solís, un pobre señor, es un hombre honradísimo. Bartlett es un santo varón, al lado de muchos que rodean a Hugo Chávez. Es que la política, como un arte, se complica tanto que llega a ser tan deformante que no queda otra más que meterse a ese pantano y armarse del plumaje de López Velarde, de un plumaje que no se manche. Y yo creo que ese plumaje lo tiene López Obrador. Y los que no entiendan eso están equivocados, y este país les va a devolver la bofetada por equivocarse tan obviamente. Porque una cosa es equivocarse porque están complejas las cosas, y otra es equivocarse frente a lo obvio. Equivocarse frente a lo obvio, el que se equivoca frente a lo obvio es responsable de su equivocación frente a lo obvio. Y si lo obvio es mierda, pues se envuelve en la mierda. Entonces, eso es importante. Por tiempo, vamos a dar nada más una última palabra a que había pedido. También regresando un poco al libro, hay un elemento que me parece que está presente en la personalidad de Andrés Manuel y no ha quedado suficientemente claro cómo lo maneja él. Javier Sicilia lo dijo ahora en su encuentro, se lo dijo frente, parece que fue sano, tal vez me parece un poco equivocado, pero le dijo algunos elementos de su carácter, ¿no? El lugar de la autocrítica en Andrés Manuel, cómo lo tratas en el libro, cómo lo trata el mismo Andrés Manuel. Me parece que varias cosas de las que han venido ocurriendo en términos políticos alrededor de él tienen que ver probablemente con una falta de autocrítica, o eso es lo que nos presentan, como la recurrencia en cierto tipo de comportamientos y errores a lo largo de este periodo. Por ejemplo, en la elección de los aliados, ¿no? ¿Por qué empecinarse con ciertos aliados? Sé que en política se tienen que haber alianzas, pero ¿por qué empecinarse con ciertos aliados que en lugar de apoyar, autosabotean, ¿no? Pienso, por ejemplo, en las burocracias de los partidos, pienso, por ejemplo, en la burocracia morena, ¿no? Tú dices, es que se está cubriendo, no es cierto. Si estás abajo en la pelea de cómo vamos a pelear las casillas, Morena no está cubriendo. Y no está cubriendo porque tiene una actitud de inmovilizar el movimiento ciudadano. Todo lo que quede por fuera de su control va para afuera. Eso es lo que está ocurriendo abajo. Y están saboteando el proceso de la lucha política y electoral. Son un peligro. Ahora sí que son un peligro todo este mecanismo que está ahí. Bien, ¿cómo lo trata Andrés Manuel? ¿Por qué sigue insistiendo con cierto tipo de comportamiento de relación, etcétera, etcétera? Me gustaría como visualizarlo desde él, desde la explicación de su propia personalidad. Digo, hay ataques, sabemos que tiene que haber defensa, etcétera, ¿no? Este es como, digamos, un problema que me gustaría que lo trataras, lo abordaras ahora, ¿no? Y la otra, solamente pienso esto, hay un montón de aliados incómodos ahora, algunos más claramente me parece razonables. Bartlett es más razonable en el sentido que ha peleado posturas nacionalistas, sobre toda la televisión, etcétera, y es más claro lo que ha hecho últimamente que Manuel Camacho, okay. Pero lo que yo pienso que independientemente de eso, lo importante es ahora ganar la elección, hacer todo el esfuerzo y clarificación para que la gente vaya a votar, porque luego tendremos que aventarnos las siguientes peleas. Si les dejamos en sus manos a los políticos y a los partidos el país, pues se lo van a comer otra vez, ¿no? Necesitamos que la gente siga movilizada, reclame sus derechos y los defienda, que los estudiantes y los maestros defendamos la escuela pública, que defendamos el INA, etcétera, etcétera, porque muchos de los que están ahí no van a venir a ayudarnos. Necesitamos enfrentarnos. La siguiente pelea, yo me imagino, si gana Andrés Manuel, es que hay que enfrentarse contra el PRD, contra toda esa burocracia y esa mierda que está ahí, ¿no? Bien, desde luego eso nos dificulta la tarea de hablar con la gente, de decir, vota por Andrés Manuel, y dice, no, pero es que aquí del PRD, de aquí de mi colonia, es tal y tal, ¿no? Eso es un problema político muy serio, ¿no? Pero bueno. Muy bien, gracias por las participaciones. Creo que es importante que se expresen todas las voces y todos los pensamientos. Estamos en un debate, en un diálogo, y
pasemos a eso, ¿no? Ok, nada más que termine. no, vamos de una vez. Eugenio, perdón. Perdón.